Del nacimiento de los dioses. Una cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración que lo divino haya tomado frente al hombre, de la relación declarada y de la encubierta, de todo lo que permite se haga en su nombre y, aún más, de la contienda posible entre el hombre, su adorador, y esa realidad, de la exigencia y de la gracia que el alma humana a través de la imagen divina se otorga a sí misma. ¿Cómo han nacido los dioses y por qué? ¿Podría el hombre haberse pasado sin ellos? ¿O es la necesidad humana la que insaciable les hace surgir, manteniéndose escondida, para aceptarlos después como algo que ha encontrado sobre y aún en contra de sí misma? Los dioses persiguen al hombre con su gracia y su rencor. Es su primera característica. Solo en esa madurez en la que se insinúa la decadencia de una era, los dioses aparecen impasibles, indiferentes al hombre. En el caso de que haya dioses, no se ocupan para nada de los hombres, decía Lucrecio en La desolación de la cultura grecorromana. Para esta conciencia vigilante, los dioses estaban ya muertos. Mas, cuando los dioses aparecen, se hacen sentir, ante todo, porque se ocupan mucho, tal vez demasiado, de los hombres. Es como un delirio de persecución que los hombres padecen. En lo más hondo de la relación del hombre con los dioses anida la persecución. Se está perseguido sin tregua por ellos, y quien no sienta esta persecución implacable sobre y alrededor de sí, enredada en sus pasos, mezclada en los más sencillos acontecimientos, decidiendo y aún dictando los sucesos que cambian su vida, torciendo sus caminos, latiendo enigmáticamente en el fondo secreto de su vida y en la realidad toda, ha dejado en verdad de creer en ellos. Y sabido es cuán fácilmente se transmuta la actitud persecutoria de un hombre hacia un Dios en su adoración más ferviente. Y es que la relación inicial, primaria, del hombre con lo divino, no se da en la razón, sino en el delirio. La razón encauzará el delirio en amor. Un delirio de persecución. La medicina moderna, psicológica tanto más que fisiológica, hunde su mirada en este delirio que hoy vuelve a asolar el mundo. Y lo cierto es que cualquiera que sea su configuración, su motivación aparente, la lucha con lo divino no anda lejos. El dominio de la psiquiatría coincide con el dominio de lo sagrado, lo divino no revelado aún. Y a la luz de este delirio, el más implacable de todos, podríamos ver cómo lo que más tarde va a ser nombrado Dios se hace sentir al hombre, y qué declara y qué denuncia acerca de la condición de la vida humana. Que se dé vida, ¿es eso? ¿Qué alguien es ese cuya vida se siente oprimida por los dioses? Cuando no los hay todavía, ¿a qué crearlos? Si se les ha creado, debe de ser por algo ineludible. Es, sin duda, el aspecto primario, original, de la tragedia que es vivir humanamente, pues antes que entrar en lucha con otros hombres, y más allá de esa lucha, aparece la lucha con ese algo que más tarde, después de un largo y fatigoso trabajo, se llamará dioses. En su situación inicial el hombre no se siente solo. A su alrededor no hay un espacio vital, libre, en cuyo vacío puede moverse, sino todo lo contrario. Lo que le rodea está lleno, lleno y no sabe de qué. Mas podría no necesitar saber de qué está lleno eso que le rodea, y si lo necesita es porque se siente diferente, extraño. No se lo pregunta tampoco, hasta llegar el momento en el que pueda preguntar por lo que le rodea. Aún le queda largo camino que recorrer, pues la realidad le desborda, le sobrepasa y no le basta. No es realidad, es visión lo que le falta. Su necesidad inmediata es ver, que esa realidad desigual se dibuje en entidades, que lo continuo se dibuje en formas separadas, identificables. Al perseguir lo que le persigue, lo primero que necesita es identificarlo, pues quizá no sea necesario decir que el delirio de persecución obliga a perseguir y quien lo padece no sabe, no puede discernir si persigue o es perseguido. Su conducta observada desde afuera es la de quien persigue,
pero él va arrastrado, inocente de su acción, y así, cuando el delirio culmine en la demanda, permíteme, Señor, que vea tu cara, la hará en el máximo de la exasperación, en el límite de su resistencia tras de una agotadora lucha. Y cuando poéticamente los defina, creerá transcribir lo que ha sido, se ha mostrado siempre así. Entonces habrá finalizado el delirio de persecución, ha alcanzado por fin el pacto. Los dioses griegos, homéricos, han sufrido la interpretación de ser la expresión personificada de las fuerzas naturales, mas, para que así fuera, hubiera sido necesario que estas fuerzas hubieran sido sentidas como tales. Lo contrario ha sido más bien lo cierto. Las fuerzas naturales, la naturaleza, ha sido vista tan solo después de que los dioses en su perfecta figuración la dejaron visible, después de haberla despejado de ese algo de que son portadores, después también de que el pacto con ellos había desilusionado al hombre dejándolo en libertad, pacificado ya de su primer delirio y, por tanto, victorioso, pues en el principio era el delirio visionario del caos y de la ciega noche. La realidad agobia y no se sabe su nombre, es continua, ya que todo lo llena y no ha aparecido todavía el espacio, conquista lenta y trabajosa, tanto o más que la del tiempo. Lo primero que se precisa para la aparición de un espacio libre, dentro del cual el hombre no tropiece con algo, es concretar la realidad en la forma de irla identificando, de ir descubriendo en ella entidades, unidades cualitativas. Es el discernimiento primero, muy anterior al lógico, a la especificación de la realidad en géneros y especies, y que la prepara. No hay cosas ni seres todavía en esta situación, solamente quedarán visibles después de que los dioses han aparecido y tienen nombre y figura. Los dioses parecen ser, pues, una forma de trato con la realidad, aplacatoria del terror primero, elemental, de la que el hombre se siente preso al sentirse distinto, al ocupar una situación impar. No siente todavía la extrañeza que se presenta solo en la conciencia y lo que le ocurre es el vivir inmediato sin conciencia, sin visión de su situación extraña, fuente del delirio de persecución. Los dioses, identificaciones primeras que el hombre descubre en la realidad, tienen dos grandes funciones, de las cuales algo quedará siempre en las ideas, en los conceptos mucho más tarde, liberadoras que en ellas tienen su raíz. Y esta primera forma de trato con la realidad tenía que darse en una imagen. La necesidad de tener una idea de los dioses solo puede aparecer cuando ya hay dioses, más todavía cuando ya hay idea de casi todas las cosas, pues los dioses son los últimos en atraer esa mirada propia de la liberación humana, el conocimiento, y entonces ya han dejado de ser propiamente dioses. Su forma adecuada, su envoltura es una imagen, la imagen primera que el hombre es capaz de formarse, esto es, una imagen sagrada que reaparecerá siempre en el delirio del amor. Pero antes de ver qué sea la imagen sagrada y la imagen, se nos presenta esta cuestión entre todas. ¿Por qué esta primer forma de trato con la realidad? Estas identificaciones que el alma humana opera en la plenitud de la realidad han de ser dioses. ¿Por qué han habido siempre dioses? De diversos tipos, ciertamente, pero, al fin, dioses. La situación a la que ha llegado el hombre occidental de un declarado o enmascarado laicismo es la que puede sugerir esta pregunta. En la necesidad de justificarlo todo lo que padecemos, hemos de justificar ya esa necesidad abismal, definitoria de la condición humana. Pues donde quiera que volvamos la vista descubrimos dioses aunque de distintas especies. No todos han cumplido la función de los dioses griegos, ni han sido revelados de la misma manera, pero todo atestigua que la vida humana ha sentido siempre estar ante algo, bajo algo más bien. En el principio era el delirio, quiere decir que el hombre se sentía mirado sin ver, que tal es el comienzo del delirio persecutorio, la presencia inexorable de una esencia superior a nuestra vida que encubre la realidad y que no nos es visible. Es sentirse mirado no pudiendo ver a quien nos mira,
y así, en lugar de ser fuente de luz, esa mirada es sombra. Mas, como en todos los delirios humanos, la esperanza está presente, y más quizá que en ninguno por ser el primero. La esperanza está prisionera en el terror. La angustia de sentirse mirado envuelve la apetencia de serlo, y toda la esperanza que se despierta, que acude ante esa presencia que se manifiesta ocultándose. La forma primaria en que la realidad se presenta al hombre es la de una completa ocultación radical, pues la primera realidad que al hombre se le oculta es él mismo. El hombre, ser escondido, anhela salir de sí y lo teme, aunque la realidad toda no envolviera a ningún alguien, nadie que pudiese mirarlo, él proyectaría esta mirada, la mirada de que él está dotado y que apenas puede ejercitar. Y así, él mismo, que no puede aún mirarse, se mira desde lo que le rodea, y todo, los árboles y las piedras, le mira y sobre todo a aquello que está sobre su cabeza y permanece fijo sobre sus pasos, como una bóveda de la que no puede escapar, el firmamento y sus huéspedes resplandecientes, y de aquello de que no puede escapar, espera. La esperanza se dirige hacia esta estancia superior que envuelve al hombre, no humana, estancia, realidad que él no inventa, la ha encontrado con su vida. De ahí que siempre haya habido dioses de una u otra forma. Los dioses han sido, pueden haber sido inventados, pero no la matriz de donde han surgido un día, no ese fondo último de la realidad que ha sido pensada después como la suma realidad de la cual emana el carácter de todo lo que es real. La realidad no se le ha ofrecido al hombre como una cualidad de las cosas, según se ha llegado a formular al plantear el problema del conocimiento. ¿Es posible el conocimiento de objetos reales? La realidad hecha problema en la filosofía posterior a Kant ha hecho que se llegue a creer la realidad como una condición, modo de ser de algunas cosas. Mas la realidad como se presenta en el hombre que no ha dudado, en el hombre que no ha entrado todavía en conciencia y aún mucho antes en el hombre en el estado más original posible, en el que crea e inventa los dioses, la realidad no es atributo ni cualidad que les conviene a unas cosas sí y a otras no. Es algo anterior a las cosas, es una irradiación de la vida que emana de un fondo de misterio, es la realidad oculta, escondida, correspondiente, en suma, a lo que hoy llamamos sagrado. La realidad es lo sagrado, y sólo lo sagrado la tiene y la otorga. Lo demás le pertenece. Somos propiedad de los dioses, decía todavía en el siglo IV Teógonis de Megara, y es preciso recordar cómo en las viejas culturas, cuyos rastros se conservan hoy en la mente de algunos pueblos al margen de la civilización, todo color, todo ser viviente, animal o planta, las piedras, lo que nosotros civilizados llamamos cualidades, colores, perfumes, pertenecen a un Dios. Saber, para estas gentes, es conocer a qué Dios pertenecen las diferentes clases de seres, de cosas y de cualidades. Todo tiene un dueño. Y es preciso imaginar que tal creencia no se ha formado posteriormente al descubrimiento de los dioses, sus dueños, sino que la ha precedido. Se ha debido sentir detrás de cada especie de cosa, que no han de coincidir precisamente con las nuestras dibujadas por la mente, que aludían a alguien, a un dueño, a un señor. También el hombre, lejos de sentirse libre, se sentía poseído, esclavo, sin saber de quién, porque se sentía mirado y perseguido. Detrás de lo sagrado se prefigura un alguien, dueño y posesor. Max Scheler, en El puesto del hombre en el cosmos, describe la situación del hombre como la de alguien que no tiene un espacio propio, un medio, una casa, y bien, al vagar entre todos sin tener un hueco que le esté preparado, proyecta en su alrededor lo que necesitaría para que su vida estuviera encajada en el medio. Y al no encontrar la verificación, la adecuada respuesta, siente esta ausencia como algo positivo, se siente rechazado porque no se siente amado, perseguido porque nadie le abre la puerta de su casa, de ese lugar que necesita.
y acechará cualquier acontecimiento, por pequeño que sea, para sorprender algo de la atención y del cuidado que espera. Pues la situación de la vida humana es negativa inicialmente, la necesidad y la esperanza no encuentran su pasto. Libres, con la libertad del hambre, se hunden sobre todo para encontrar su alimento y si no lo encuentran, el ser indigente que lo padece lo interpreta ingenuamente como contrario, como agresor. Pues el hombre ha de estar muy adentrado en la edad de la razón para aceptar el vacío y el silencio en torno suyo. Mas, la demanda de la esperanza sufre también su delirio en el que se despliega la vida. El delirio se convierte entonces en exaltación que llega a la embriaguez. Entonces, esta instancia superior y desconocida se hace sentir dentro del hombre mismo. Es dentro de sí donde siente esa realidad suprema que le impulsa y le lleva sobre todo obstáculo. La realidad en torno no se le presenta como enemiga y la pesadilla del terror ha desaparecido. Es el reverso de la persecución, es la gracia que se dirá más tarde, es el aspecto benéfico, positivo, porque la vida humana se da inicialmente en estas dos situaciones que corresponden a las dos manifestaciones de lo sagrado, la doble persecución del terror y de la gracia. La aparición de un Dios representa el final de un largo periodo de oscuridad y padecimiento, y es el suceso más tranquilizador de todos los que pueden ocurrir en una cultura, señal de que el pacto, la alianza, está concluido. Ha cesado el delirio de persecución, al menos en su fase inicial. En adelante, el perseguido lo será por un Dios a quien podrá demandar una explicación, y será la primera pregunta que el hombre se ha atrevido a formular, pues ya tiene a quien dirigirse. La aparición de los dioses significa la posibilidad de la pregunta, de una pregunta ciertamente no filosófica todavía, pero sin la cual la filosofía no podría haberse formulado. La actitud que engendra la pregunta sólo puede surgir frente a alguien que haya aparecido, frente a una fuerza que haya dado la cara y tenga un nombre. Así, joven el Antiguo Testamento, así la consulta a Apolo a través de sus oráculos. La aparición de dioses como Apolo y la revelación de Jehová señalan así la aparición de lo más humano del hombre, el preguntar, el hacerse cuestión de las cosas. Mas no son ciertamente las cosas inanimadas las que sugieren la pregunta. A lo que sabemos, nunca se han presentado ante ningún dios cuestiones del conocimiento. El ansia de saber no se ha dirigido nunca en demanda a los dioses. Dime, Dios, ¿qué son las cosas? La pregunta dirigida a la divinidad, revelada o develada poéticamente, ha sido la angustiada pregunta sobre la propia vida humana. Entre las dos preguntas, sólo hay de común el hecho de preguntar, el cambio de actitud, la revolución que lleva consigo. La actitud de preguntar supone la aparición de la conciencia, ese desgajamiento del alma. Una rotura es lo primero que se imagina haya dado origen a la conciencia siguiendo el hilo de esa nostalgia del paraíso perdido y de la edad de oro. Mas este paraíso perdido y la edad de oro no han existido jamás en la historia, ni en su largo preludio la prehistoria. Ninguna edad de oro real ha precedido al camino de la desventura en el valle de lágrimas. Y así, este desgajamiento del alma, la pérdida de la inocencia en que surge la actitud consciente, no es sino la formulación, la concreción de una larga angustia, de este delirio persecutorio. El delirio persecutorio no pregunta, pues no tiene a quién dirigirse, y más bien se aplaca cuando puede preguntar. La pregunta solamente puede nacer dentro de una situación de una cierta seguridad. El ser humano se ha afirmado a sí mismo a través del padecer y el trabajo en ese saber trágico que declara Esquilo en su Prometeo, el aprender padeciendo. Una honda experiencia de este género debe de haber precedido a toda pregunta dirigida a los dioses, cosa que se hace patente en el relato del libro de Job. En los mitos griegos, este instante aparece sin tanta claridad, pues la claridad en Grecia parece haber irrumpido de repente y deja un tanto en la sombra la lenta y angustiosa preparación. No en la edad de oro,
sino en una edad de desdicha, hay que buscar la prehistoria de la actitud humana que se atreve a dirigirse a lo divino, requiriéndolo en pregunta. La historia que entre todas las que nos han llegado de las griegas parece más adecuada a este propósito es la de Prometeo, sin duda. Él es quien entra en contienda con los dioses y les requiere el primero. Su pregunta es como la de Job, una queja, que tal es la primera pregunta formulada por el hombre o por un semidios que le representa. Una queja razonada, no el simple ay perdido en el viento, sin destinatario. Es, pues, la pregunta que subsigue a una acción, es la expresión de una contienda. Job yace abrumado por el peso de la ira divina. Él nada había hecho que pudiera atraerle sobre sí, que explicase esa señalada persecución. No era necesario, porque detrás estaba actuando como supuesto, como fondo del misterio, el libro del Génesis, la historia de la creación del hombre y su rebeldía, de su salida de la nada. Bastaba, pues, recordarle su condición. Mas Prometeo no era un hombre, era un titán rebelde a favor del hombre, era un velador. Su existencia y su acción parecen llenar un abismo de la injusticia dejado por los dioses entre la situación de la vida divina y la de los hombres. De una parte, el privilegiado, de otra, la pobreza que semeja una desposesión. Frente a los dioses el hombre no era inferior en rango por razones de ser, que aún no lo había, sino un desposeído, como si los dioses, aprovechando una coyuntura favorable, hubieran tomado todo para sí, la inmortalidad y el presente, o contrariamente, como si en un instante de descuido hubieran permitido alzarse a una criatura a la que no habían de hacer la menor donación. La razón humana, el hombre ni siquiera podía pedirla en su absoluto desvalimiento. La lucha prometeica hace referencia a una situación muy anterior a la del relato de Job, donde el hombre, si bien hundido en la miseria, puede llegar a verla en función del ser, en que ya puede dolerse de su ser o de su falta de ser. Has permitido que nazca en la inquietud. Es un grito de un ser que se siente y se sabe y que reclama lo que a él le debería estar conferido. Es la queja de la larva que tiene ya conciencia para dolerse de su ser a medias. El hombre, antes de la acción de Prometeo, no podía dolerse de sí, acuciado por la necesidad. El destino, la incertidumbre no podrían presentarse ante su conciencia sumergida en un ser desposeído de todo. Habían nacido hombres en un mundo que no les esperaba y, sin la acción de Prometeo, la existencia misma del hombre no hubiera podido establecerse. La historia humana no había comenzado todavía cuando Prometeo realizó su hazaña, que forma parte en realidad de una lucha anterior, la lucha entre los dioses y los semidioses. No hay parangón en realidad, pues a la posibilidad de la vida humana sobre la tierra procedió, según el mito griego y las teogonías órficas y la de Hesiodo, una lucha entre ellos, los más que humanos. Era Zeus quien tenía que aprender padeciendo para dejar así hueco a la vida humana, que viene a ser hija de un padecer divino, de un abatimiento del orgullo y de una mella en la divina impasibilidad. Esta experiencia divino-humana la recogerá después, sin decirlo, la filosofía, cuando lanzó al hombre a preguntarse a sí mismo qué es lo que le rodea, en lugar de ir en busca de razones ante una divinidad que, a duras penas, condescendió con que fueran entregados a las desvalidas criaturas los medios más elementales de subsistencia. La aparición de los dioses, su sedimentación, marcará un periodo de oscuras luchas entre ellos o entre los dioses y algunos elementos vencidos. China, India, significa pues un pacto o una victoria habida en el interior mismo del misterio último de la realidad. Son la expresión de una ley que ya nunca más se verá transgredida, son el signo y la garantía de que el mundo está formado, se ha salido ya del caos. El sacrificio. Mas antes de que pueda surgir pregunta alguna dirigida a los dioses, hay una forma de trato universal,
habida siempre ante cualquier forma y función divina, el sacrificio. Mediante el sacrificio el hombre entra a formar parte de la naturaleza, del orden del universo y se reconcilia o se amiga con los dioses. Pero entender así el sacrificio no significa abordarlo desde nuestra situación actual. Como la situación del hombre moderno es la de la soledad, el aislamiento, consecuencia del vivir según la conciencia, nos figuramos que el sacrificio es una entrada en el orden de la realidad. Pero el hombre que descubrió el ritual de cualquier sacrificio no necesitaba entrar en la realidad, sino salir. Era soledad, libertad, lo que necesitaba ganar. El sentido práctico del sacrificio debió ser un dar lugar a una especie de espacio vital para el hombre, por medio de un intercambio entregar algo para que se le dejara el resto. Entregar algo o alguien es para que el resto de la tribu o del pueblo quedase libre, aplacar el hambre de los dioses para poder poseer alguna cosa por algún tiempo, pues todo pertenecía a los dioses y al hombre nada. Al darles algo, se les rogaba conformidad, aceptación, limitación en su demanda. Sin el sacrificio, el hombre hubiera permanecido encadenado por siempre a la realidad habitante en las entidades divinas. La función del sacrificio era múltiple, pero tenía principalmente un fin: suscitar una manifestación. Los dioses están siempre presentes, pero no se les ve, no se dejan ver. Aún podríamos decir que una de las características de las divinidades es no dejarse ver, de lo cual se conserva el rastro en aquella pasión del alma humana que revive la larga pasión prehistórica frente a lo sagrado, el amor. El amor ha surgido en toda su fuerza frente a lo que no se deja ver, sino en raros y preciosos instantes que alcanzan así la categoría de manifestaciones divinas, cuando una realidad deslumbrante aparece en su brevedad, como manifestación de algo infinito. La manifestación de lo divino es siempre instantánea, y es más, diríamos que la noción del instante viene de lo divino o de su subsecuencia en la vida más moderna, la felicidad. Los raros instantes de felicidad equivalentes, en la vida meramente humana, a los instantes marcados por la aparición de los dioses, cuando al fin, cediendo al sacrificio, se dejaban ver. De todo ello hay cumplida huella en la pasión amorosa que en tanto puede ilustrarnos acerca de la prehistoria de la vida humana, del padecer y del actuar del hombre frente a sus divinidades semiescondidas. El instante, unidad cualitativa del tiempo, que tal cosa es el instante, está caracterizado por consumir apenas nada, lo mínimo en el tiempo sucesivo, en el que se puede medir, o más bien por escapar en gracia a su cualidad extraordinaria sobre el nivel de lo humano, a la cantidad, al tiempo que se mide. Un instante puede ser un segundo de nuestros veloces relojes, puede ser, debe haber sido, muchas horas y hasta días y noches del tiempo solar. Todavía el lenguaje lo dice en castellano: se me fue en un instante, porque el instante, cuando acaba de pasar, da la sensación de que se ha escapado, pues en verdad, algo que parecía estar ahí para siempre, que llenaba con su presencia la totalidad de nuestra alma, ha desaparecido de pronto sin que lo podamos retener. Tal es el instante, un tiempo en que el tiempo se ha anulado, en que se ha anulado su transcurrir, su paso, y que por tanto no podemos medir sino externamente y cuando ha transcurrido ya por su ausencia. El instante no podría aparecer si no fuera la manifestación de lo divino, algo que borra la inmediatez, cualquiera que ésta sea, y hace surgir en su vacío otra realidad distinta en cualidad, realidad distinta que cualitativamente y más tarde, en las religiones ya decantadas, será tenida como la realidad verdadera, será aceptada como lo más verdadero cuando la idea de verdad funcione en la mente humana. Antes de que la noción de verdad haya aparecido, no podrá evidentemente ser así, mas en su cualidad estará la base de lo que más tarde será reconocido como verdadero dentro de una religión y aún fuera de ella. Lo que aparece en el instante es la preverdad.
El sacrificio es el acto o la serie de actos que hacen surgir este instante en que lo divino se hace presente. Es la llamada, diríamos, la coacción, dirigida sobre esa realidad escondida para que aparezca. No es una palabra, sino ante todo una acción en la cual la palabra juega su papel. La palabra funciona no con el carácter que ha adquirido en los tiempos racionalistas de ser la enunciación de algo, el decir de un sujeto, en el fondo un juicio. Es una mezcla que diríamos de súplica y conminación. Tiene un carácter ejecutivo difícil de concebir, cuando ya las palabras con función ejecutiva, la voz ejecutiva del mando militar, proceden tan solo del imperio de unos hombres sobre otros. Y sin embargo, esta voz de mando guarda, sin duda alguna, algún rastro de la palabra eficaz del sacrificio, y se hace sensible si recordamos que esta voz de mando, esa voz ejecutiva dada por un superior en el ejército, es la voz que conmina a una acción que, realizada en su hora oportuna, será un sacrificio. Toda voz de mando, toda relación de autoridad entre los hombres conserva una huella del ritual del sacrificio, lo lleva como fondo. Y es que la vida humana se ha desarrollado en dos planos, por lo menos, que corresponden a dos modos de sentir el tiempo, más exactamente al sentir el tiempo y al sentir su anulación. A estos instantes nacidos del sacrificio corresponderán siempre las acciones en las cuales la realidad se revela originalmente. Constituyen actos originarios de la aparición de la realidad en su máxima plenitud, incluida la propia realidad de la vida humana. Que los dioses aparezcan estuvo ligado siempre a la acción del sacrificio, y que haya hombre, que el hombre se manifieste como tal, que se revele a sí mismo y gane una cierta libertad y un espacio donde desenvolverse, ha dependido inicialmente de esta aparición de los dioses. Sin la manifestación de lo divino, en cualquier forma que se haya verificado, el hombre no hubiera podido, por extraño que parezca, lograr esa su visible, aunque precaria, independencia. La realidad no aguarda, sino que ha de descubrírsele al hombre. Para el animal y la planta, encajados en su medio, perfectos, la realidad está presente en la medida en la que les es necesaria. Es decir, puede faltarle la realidad concreta, determinada, que en un momento hubiera de subvenir a su necesidad. Mas al hombre, a más de faltarle en ocasiones y casi siempre en el principio de su marcha sobre la tierra, le falta la realidad sin más, algo que no coincide con ninguna manifestación particular, con ninguna cosa, sino que debe de estar detrás de ellas o en alguna otra parte, algo cuya sede está a veces en el mundo sagrado, en un determinado lugar, una roca, un árbol, un río, allí. Cuando los dioses han nacido está en ellos, son ellos su continente, su depositario, y con ellos aparece y desaparece. Es distinta del contorno inmediato y, sin embargo, lo inmediato tiene alguna relación con ella, nada le es ajeno, todo le pertenece. Cuando los dioses aparecen, esta conformación de la realidad se precisa, más bien es cuando tiene lugar. La aparición de los dioses, el hecho de que haya dioses, configura la realidad, dibuja una primera especificación que más tarde, cuando la lógica haya sido descubierta, serán los géneros y las especies. La presencia de los dioses pone una cierta claridad en la diversidad de la realidad ya existente desde el mundo sagrado más primitivo y paradójicamente permite que vaya surgiendo el mundo profano. Lo sagrado y lo profano son las dos especies de realidad. Una es incierta, contradictoria, múltiple realidad inmediata con la cual la vida humana tiene que habérselas, el lugar de sus luchas y de su dominio al par. El orbe sagrado es donde se decidirá esta lucha, y así la realidad toda, las circunstancias en su totalidad, se configuran en un centro y en una periferia. El centro es el lugar de lo sagrado, que se ilumina por el sacrificio. El horizonte, el nacimiento del horizonte será su ganancia última. Señor del horizonte, llamaron los egipcios a su Dios en la hora más clara de su historia.